Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que estamos juntos otra vez para escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante, el cimiento de nuestra fe. Y qué difícil que se ha hecho este tiempo, hacer todo lo que estamos haciendo. Pero gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da, que podemos hacerlo. Y que usted tiene los medios y que nosotros también estamos teniendo los medios y podemos llegar al corazón de las personas. Si tenemos que mirar para atrás, nunca nos hubiéramos imaginado que estemos haciendo esto. Pero esto es la voluntad del Señor para utilizar lo que el mundo, la tecnología del mundo, los avances, la ciencia, todo, pero que el Evangelio no quede detenido, el Evangelio siga corriendo. Como dice la palabra de Dios, la palabra no está presa, sigue. Así que gracias a Dios, hermanos, porque llegamos a este punto tan importante de que nosotros podemos recibir y ser ministrados. Claro que extrañamos la iglesia, extrañamos juntarnos, extrañamos todo eso que es afectivo, pero también de esta manera estamos transmitiendo y como siempre yo les digo, hermano, usted también comparta la palabra con otros, envíela, que otras personas también la escuchen. Lo más importante, el trabajo lo hace el Señor a través de su palabra. Usted es el medio y el Señor hace las cosas. Bueno, y hoy quisiera compartir que estamos mirando la palabra del Señor y hoy quisiera compartir, vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Son textos que lo conocemos, pero es importante escucharlos y ponerlos en práctica. Dice así San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hoy vamos a mirar la verdadera libertad. ¿Qué es la verdadera libertad? Bueno, el concepto de libertad espiritual. La verdadera libertad es lo espiritual. Este concepto espiritual conforme a la palabra de Dios. Es necesario que nos mantengamos en la verdad o en la verdadera libertad. Como el Señor define la libertad en la Biblia y nos aclara, por ejemplo, dice, si nosotros decimos que vivimos en libertad, estamos viviendo en la verdadera libertad espiritual. Si Dios te hizo libre, ¿cómo estás viviendo? Si Dios te hizo libre, ¿cómo estás viviendo? Una pregunta. Entonces, dice en el 31 que hemos leído, dice, le dijo Jesús a los que habían creído en él, a los judíos, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos judíos que habían creído en Jesús no eran discípulos. Por eso, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue al maestro. No solamente cree, sino sigue. Y entonces el Señor dice que Él está buscando discípulos para que podamos seguir al Señor. Y ser discípulos es seguir una carrera. Comenzamos y la terminamos. La imagen, la carrera, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto o cuál es la meta donde tenemos que llegar? Es Jesucristo. Jesucristo es la meta, la imagen de Jesucristo es llegar. Y dice en el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice, me conocerán a mí. Eso quiso decir, y conoceréis la verdad. Me conocerán a mí, que soy la verdad.
Y esa verdad que es Jesucristo nos hace libre. ¿De qué nos hace libre? Nos hace libre del engaño. Nos hace libre de la maldad. Nos hace libre de Satanás. Nos hace libre de los espíritus malos. Esa es la verdad. Nos hace libres. Y entonces es igual como si comparamos como un rebaño de ovejas con un pastor. ¿Qué hace el pastor? ¿Por qué las ovejas necesitan un pastor? ¿Qué hace el pastor con las ovejas? Primero les pone el límite. Segundo, les da seguridad. Los protege. Tercero, les da protección y a su vez están bajo la autoridad del pastor. ¿Qué significa la autoridad? Significa que el pastor se encarga de hacer huir al lobo cuando viene. Y esto lo vamos a mirar en San Juan, que son textos conocidos. Lo vamos a mirar en San Juan, capítulo 10, versículo 11 de San Juan 10, dice así, la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo, dice, ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, estamos mirando la verdadera libertad. La libertad equivocada. La verdadera libertad es por amor. La verdadera libertad equivocada es por dinero. Como hemos leído en Juan 8:33, no lo vamos a repetir. Por eso tenemos que saber, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, si volvemos a repetir San Juan 8:33, que ya lo hemos leído, mire lo que dice. Y le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Ahora, ellos entendían que por ser linaje de Abraham, eran hijos de Dios. Por ser descendientes de Abraham, ya eran hijos de Dios. Pero mire lo que dice el 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, toda persona que comete pecado sin dejar de ser religioso, mire, ¿no? Podés seguir siendo religioso, podés seguir haciendo cosas o creyendo en Dios, pero pecar. Se sienten libres. Y dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo queda. El esclavo no queda en la casa, no forma parte de una familia. Solamente, como dice Juan 1:12, que lo conocemos de memoria, dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio el derecho o la potestad de llegar a ser
hijos de Dios. Ahora, Dios nos hace hijos con su poder y el Señor nos ayuda. Dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El versículo 36 de Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús no te libertó, no eres libre. Estamos hablando de la libertad espiritual, de la libertad de adentro, de nuestra alma, estamos hablando de lo profundo, no estamos hablando de la libertad física, que nosotros andamos libres por donde queremos, viajamos, hacemos esto. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la libertad, de lo profundo de nuestro ser allá adentro. Dice que si el Señor no nos liberta, no somos totalmente libres. No, número uno, tenemos que reconocer la condición, primero, para que Dios nos libere. Tenemos que reconocer la condición pecaminosa que está en nosotros. Y número dos, que es el redil más seguro para permanecer en su palabra. O sea, redil se llama, podemos llamar un corral o podemos llamar un lugar, un galpón, una iglesia donde estamos juntos. Eso es redil. Entonces, el lugar más seguro que nosotros tenemos para poder permanecer en su palabra. Y dice el Señor que Él nos da, y ahí estamos bajo protección. Ahí estamos bajo la seguridad de Dios. Ahora, lo importante es que a veces nosotros nos autoengañamos, que pensamos que no estamos presos en una cárcel, somos libres. No, eso es un autoengaño. Sí, somos libres físicamente, pero esta libertad que estaba hablando Jesús, yo dije que era de lo profundo, era de nuestro interior. Allí es donde estamos cautivos. Y mire lo que dice, siempre siguiendo San Juan 8, dice el verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham. ¿Se acuerda que dijeron ellos? No, somos hijos de Abraham y somos libres. No, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Usaban la libertad para matar. Qué contrario, ¿no? Qué difícil. Usaban la libertad para matar. La confrontación del Señor es para llevarnos a la verdadera libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que somos libres, pero no para matar. No es que yo soy libre, soy libre y yo hago lo que quiero. No es para eso. No es para eso. Entonces, miramos, el pecado busca controlarnos, busca dominarnos. Ahora, yo les voy a mostrar una historia, pero antes de esta historia, antes de que la leamos, podemos hacer un pequeño corte y luego vamos a leer esta historia de la verdadera libertad.
En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Te damos gracias por el pan que nos da, Señor, cada día, Señor. Como estábamos diciendo, que el pecado busca controlarnos y dominarnos. Y vamos a leer, dijimos que vamos a leer un relato de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta era una región fuera de Jerusalén. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿De dónde vino? De los sepulcros, del cementerio. Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada. ¿Dónde vivía este hombre? En los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió ante él y se arrodilló. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y luego seguimos. Bueno, tenemos que ver esta historia de este hombre. Dice que nadie podía atarlo, nadie lo podía dominar. O sea, ningún método humano, dije método, puede ayudar a estas personas. Ningún fármaco, ninguna cosa que exista humanamente puede ayudar a este tipo de persona, como este caso, este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no los pueden ayudar? Porque están esclavizados. Están esclavizados, están atados, están cautivos, como dice la palabra. Bueno, si yo tengo que comparar un poquito, ¿no? Como el endemoniado a ese punto, ¿no? Pero mire, las personas esclavizadas se quejan de todo. Todo les molesta, porque están esclavas. Y no solo les molesta todo, sino que lastiman a otros. Ese es un esclavo. Está esclavo, dijimos, la esclavitud de adentro, de lo profundo, espiritual, no físicamente, estamos hablando de eso. Y constantemente lastiman a otros. Ahora, miramos el verso 6 que dijimos, porque leímos hasta el 7, dice el 6, y cuando vio pues a Jesús de lejos,
Jesús venía pasando por ahí. Corrió y se arrodilló ante él. Corrió y se arrodilló ante él. ¿Y qué le dijo? En el 7, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué quieres hacer conmigo? Eso, ¿quién le dijo? El hombre, pero no era el hombre, eran los espíritus que estaban atormentados a ese hombre. ¿Por qué le dijo eso a Jesús? ¿Por qué le dijo? Porque Jesús ordenaba que salgan de él. Jesús les ordenaba a esos espíritus malos que salgan de él. Y dijeron los espíritus: ¿por qué nos querés atormentar? Jesús le decía: salgan de él, salgan de él. Para que una persona esté endemoniada, ¿qué tuvo que hacer para endemoniarse? ¿Dónde se metió? ¿Qué hizo? Porque no, yo quiero aclararles, porque a veces algunos tienen miedo, ay, no voy a decir cosas que me entran los espíritus malos. No te van a entrar nunca, a menos que vos le abras la puerta de tu corazón y permitas que él se meta por alguna razón. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? ¿Dónde se metió? ¿O qué es lo que hizo para estar en esa condición? Y entonces dice la palabra del Señor, seguimos mirando, que este hombre estaba de tal manera cautivo. Ahora, dentro del hombre no existía la libertad. Y dice el verso 9, que estamos leyendo, siempre de Marcos, hemos leído el 7, porque Jesús le decía el 8, y entonces el verso 9 dice: y le preguntó Jesús al hombre: ¿cómo te llamas? Pero no le preguntaba al hombre, sino a los espíritus que estaban adentro. Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, cuando él contestó legión, significa que se usaba eso en la palabra en el ejército romano. Una legión era 2.000 hombres a 10.000 hombres. Eso era una legión. Entonces él dijo: me llamo legión. Eran como 12.000 o 10.000 soldados, era una legión, o como 2.000 soldados, era una legión. Y le rogaba mucho. Mire, ¿quién le rogaba? ¿El hombre o los demonios? Porque Jesús entró a hablarle directamente a los demonios. Le dijo: salgan de él. Y después le dijo: ¿cómo te llamas? Y contestó: legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea que estaban cómodos ahí, metidos dentro del hombre, asustando a la gente, espantando. Y les rogaba que no los echase fuera. El espíritu malo les rogaba que no los mandasen ¿a dónde? Que no los mandase fuera de aquella región. ¿Qué significa eso? Que no querían que los mandase al infierno, donde ellos tienen que estar, donde es el lugar para ellos. Todavía no están ahí. Dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Van a estar ahí. Ellos saben lo que les espera. Saben dónde es su futura morada. Por eso no quieren. Le rogaban a Jesús que no los echasen de ahí, que no los saquen de ahí. Qué tremendo, ¿no? Fuera de la región. Y entonces escuchamos, dice, los espíritus le rogaban que no los echasen porque la hora del juicio todavía no había llegado, seguro, todavía no llegó. Por eso que los espíritus malos están en este mundo y están
metiéndose en cualquier persona que les abre una puerta, dije yo, que les abre a través de cosas en su vida, no a cualquiera. Por eso, hermanos, Dios a nosotros nos libra de esos espíritus malos. Y entonces, ellos sabían que todavía el juicio no había llegado. Entonces le rogaban que no los echasen fuera de aquella región. Y estaba allí, dice el verso 11, estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, estaban comiendo. Y mire lo que decían los espíritus malos, que no los saque de esa región. Y le rogaron todos los demonios. ¿Cuántos eran? No sé, después vamos a ver cuántos. Diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, para manifestarse un espíritu malo necesita un cuerpo, ya sea de un humano o de una bestia. Ellos querían salir del hombre y meterse en los cerdos. Y luego Jesús le dio permiso en el 13. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, porque ya dijimos la palabra espíritu, usted no lo puede ver, pero esclavizan, matan, engañan, destruyen, espíritus inmundos, y entrados en los cerdos, los cuales eran como ¿cuánto? ¿Cuánto eran los cerdos? Como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en él se ahogaron. Y en el mar se ahogaron. Ahora, mire usted, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos eran los espíritus que tenía el hombre? Eran legión, 2000. Entraron en los cerdos y los cerdos se ahogaron. Ahora, siempre los espíritus malos, satánicos, buscan un lugar donde meterse, ya sea en un humano o dijimos en los animales, para destruirlos. Y entonces dice que se ahogaron. Pero llegamos al versículo 14 que estamos leyendo de Marcos, dice, y los que apacentaban los cerdos, ¿qué hicieron? Claro, cuando vieron que todo semejante, 2000 cerdos se ahogaron, se perdió toda su ganancia, se perdió todo su, qué sé yo, su granja, ¿no? Imagínense, 2000 se ahogaron, dice, huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Se armó una gran tragedia, un gran alboroto. Imagínense, espantoso lo que pasó. Y entonces, y tenían miedo, porque muchos de ellos no entendían lo que había pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Tantos espíritus inmundos había dentro de un hombre? Sí, había legión. Y entonces dice el versículo 16 o el 15, vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, con su juicio cabal, y que tuvieron otra vez miedo, tuvieron miedo. Y entonces, imagínense ustedes la gente, el miedo de la gente, en lugar de estar contenta que un hombre fue libre de una legión tan grande de espíritus malos, que era como si fuera una bestia que vivía en los sepulcros, ahora estaba sentado, vestido con ropa, en su juicio cabal. No, la gente, al contrario, la gente tuvieron miedo. Y ahora el hombre les contaba lo que le habían visto y les contaba lo que había acontecido, el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, porque el mismo hombre les contaba. Y vamos a ir al versículo 19.
dice que el hombre al estar vestido, al estar cabal con su juicio cabal, al quedar libre de los demonios, al quedar libre de la esclavitud, del engaño, del pecado, cuando quedó libre, ¿qué hizo el hombre? Le dijo a Jesús que él quería ser su discípulo de Jesús, quería ir con Jesús, para no leer tanto, pero mire lo que dice en el versículo 19. Quería servir a Dios, dice en el 18, porque ahora estaba libre, ahora entendía al no tener más los espíritus malos. Le dice en el 19, en el verso 19 a Jesús, mas Jesús no se lo permitió. Le dijo, Jesús, yo quiero estar con vos, quiero servirte, quiero ir con vos. Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Sino que le dijo, mire lo que le dijo. Le dijo, no podés venir conmigo ahora, pero tenés que hacer algo. Tenés que hacer algo. Le dijo, vete a tu casa. ¿Cuánto tiempo viviría en los sepulcros? ¿Cuánto tiempo? Vaya a saber Dios. Y dice, vete a tu casa, a los tuyos, porque él tenía familia, seguro, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué importante es que nosotros, amigos, hermanos, alcancemos la misericordia de Dios. Y quiero decirles que Dios es tan bueno, que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Él nos libra, que Él nos liberta de la esclavitud profunda de adentro de nuestro corazón. Y no solo nos liberta, sino que Él nos sana. Por su misericordia nos da el razonamiento otra vez cabal como antes, porque Él había perdido el razonamiento. Y le dice el Señor, ¿sabés que tenés que ser testigo? Tenés que contar primero a tu familia, luego a los demás, a todo el pueblo. Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice en el verso 20, seguimos leyendo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Una provincia romana que no era Israel, era la vecina, era ahí. Y comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho con él. Ahora, ustedes fíjense que a algunos Jesús le decía, no digan nada lo que yo le estoy sanando, porque los fariseos lo perseguían, lo querían matar, lo querían agarrar en Israel. Pero como esto era otra provincia, era otro país, le dice, cuéntales las maravillas que Dios ha hecho. Decile dónde vivías, decile dónde estabas, decile cómo era la esclavitud, cuánta legión había dentro tuyo. Cuéntale. Y dice que aquel hombre, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él bueno, este es otro relato ahí, cuéntales cuánto el Señor ha hecho contigo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante contar? Porque claro, es la manera de agradecer a Dios. Bueno, vos querés servir a Dios, empezá a contar a otros lo que el Señor hace con tu vida. ¿Cómo te libertó? Sí, pero no estabas preso. ¿No? Este hombre sí, ni las cadenas, acuérdese que le ponían cadenas para que no haga cosas y el hombre las rompía. Qué fuerza que tenía dentro. Pero ahora usted se da cuenta que la fuerza no era de él, era la legión que tenía dentro. Ahora, qué importante es contar, es proclamar a Jesús, es hablar de Jesús a otros. Qué importante es decir lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Es decirle que somos libres, pero no para hacer lo que, como yo dije, algunos son libres para matar. Yo estoy libre, yo puedo matar. No. Libre para servir a Dios. Libre para seguir a Dios, libre para alabar a Dios, libre para poder predicar a otros de Jesucristo. Y pudiéramos con estos textos terminar esta
esta historia tan hermosa y vamos a mirar Romanos capítulo 6, vamos a mirar el verso 16. Dice así la palabra de Dios. Y con este texto, después quiero orar por ustedes. Mire lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, quiere decir, a ver si entendemos esta paráfrasis. Si estoy esclavo del pecado, mi fin es la muerte. Pero si estoy esclavo para Dios, es por la obediencia a la justicia. Pero dice el 17, pero gracias a Dios, que aunque erais, estamos hablando de tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ahora el 18 dice, y libertados del pecado, ya no estamos cautivos, ya no tenemos legión, no tenemos cosa dentro de nosotros, estamos libres. Vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Estos textos, escríbalos, póngalos ahí en su espejito. Diga, soy libertado, soy libre de lo profundo. Adentro estoy libre, no estoy más bajo el maligno, bajo la esclavitud, bajo el pecado. ¿Estoy libre? Bueno, ahora soy libre para ser siervo de la justicia, para servir a Dios. Pudiéramos orar. Si todavía estás cautivo por vicios, acuérdense que todo lo que nos esclaviza es pecado. Porque nosotros no nacimos para ser esclavos, sino para ser libres. Pero estoy hablando de adentro. Por fuera estamos libres, nadie nos metió preso. Pero por dentro, pudiéramos decirle al Señor, líbranos, cámbianos, transfórmanos. Amén. Incline su cabeza ahí donde está. Si todavía es esclavo de algo, pídale que el Señor lo libere. Así como lo liberó a ese hombre, que nos libere a nosotros. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, que es poder, que puede librarnos, puede ayudarnos, puede bendecirnos y puede, Señor, sacar toda esclavitud que hubiera en nuestros corazones, de lo que fuere. Sabemos que lo que está adentro de nosotros, lo que nos esclaviza, son espíritus inmundos que nos llevan a hacer cosas que no queremos. Pero libéranos, Señor, que venga Jesucristo y entre y reine en nuestros corazones, en nuestra vida. Que venga Jesucristo y nos lleve a la libertad. ¿La libertad para qué? Para alabar a Dios. La libertad para servirle. La libertad para ayudar a mi prójimo. La libertad para predicar el Evangelio. La libertad para cantar. La libertad para orar. La libertad para sentirme, Señor, que soy una vida útil en tus manos, para servirte, como dice Romanos. Gracias te damos en esta noche y pedimos que tu gracia y tu bendición esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.